¿Por qué tiene Juan esta angustia de que no ve a nadie digno de desatar los sellos? Por una sencilla razón, porque Juan sabe que en ese libro se culmina el plan perfecto de Dios. Entonces vienen a calmarlo Celia y le dice un ángel: no llores, Juan, estate tranquilico, que hay un cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cual es digno de desatar los sellos. Desata el primer sello Samuel, y el primer sello es el anticristo, el cual tendrá todo el poder militar, todo el poder geopolítico y traerá una paz ficticia durante 3 años y medio. El segundo sello que desata es la guerra, ya que después de toda paz tiene que haber una guerra. Esta guerra causará millones de muertes. Después de este segundo sello vendrá el tercer sello Diopoli, que es el hambre. Dice la Biblia que se venderán 2 libras de trigo por 1 denario. Un denario es el sueldo que una persona gana de forma diaria, y 1 libra es media barra de pan. Con el sueldo de una persona se podrá comprar y apilar media barra de pan. Si es así, nos moriremos de hambre, tío Poli, porque yo necesito 3 barras, esos 120 kilos, no pienses que el aire engorda. Necesito alimentarme. Hoy, Antonio, comiendo en la casa, lo meditaba y decía yo: válgame, qué fatigas van a pasar los que se queden en la gran tribulación. Pues imagínate, tío Poli, con el sueldo de un día comprar media barra de pan y tener que alimentar a las personas que tienes a tu alrededor. Es decir, no solamente alimentarte tú, sino alimentar a tu mujer y alimentar a tus niños. Habrá gente que solamente pueda oler el pan. Pero la cuarta trompeta es la muerte. O sea, no bastará con los millones de muertos que provocará la guerra, no bastará con los millones de muertes y devastación que provocará el hambre, sino que habrá millones de muertos. ¿Por qué? Porque el hambre viene sediento, porque la muerte viene sedienta del hambre. El quinto juicio, el quinto sello, se celebrará en el cielo. Estas son las almas, dice Juan, dice: vi almas debajo del altar del incienso que le decían a Dios: Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra muerte? Estas son las almas que saldrán de la gran tribulación. Es decir, que saliendo de la gran tribulación, Teopoli nos da a entender el texto que habrá salvación dentro de la tribulación. Porque quiero tranquilizar un poco la conciencia del Manolo con algo. Es que los juicios de Dios llevan equilibrio con su amor. No pienses que la ira de Dios es injusta. Piensa que la ira de Dios es justa, porque está dando un tiempo desde el principio que pecó Adán hasta que se cierren todos estos juicios. Porque estamos hablando de los 21 juicios, pero luego llegará el juicio del gran trono blanco y un juicio que será para nosotros, ¿vale? Para la iglesia, que es el Bima, o más conocido como el juicio de los galardones, ¿vale? En este juicio no se condenará, sino que se galardonará, ¿vale? Por tus buenas obras, por cuando le dan los 50 céntimos al negrito, ¿vale? Del día. Y este quinto sello, quiero que entendáis que las almas de los que han salido de la tribulación están pidiéndole a Dios venganza. Le están pidiendo a Dios que ejecute todos los juicios que tenga que ejecutar para que la humanidad o se arrepienta o se condene y venga ya el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿vale? El sexto sello es un terremoto, Teopoli, en el cual se partirán las placas tectónicas de la tierra, y esto provocará un cambio climático. El espíritu de iniquidad ya está operando en este tiempo, y está operando de una forma que no sé si te estás dando cuenta. Para que no sea un cambio brusco, tía Yoli está preparando los peldaños para que el anticristo suba y culmine la obra. Por eso ustedes ven ahora en Telenoticias 24 horas, en el mar Mediterráneo, específicamente en la zona de Levante o la Comunidad Valenciana, se han visto muchas mantarrayas, se ha visto un gran tiburón blanco, se han visto muchos tiburones punta negra. ¿Por qué? Son peces de aguas tropicales. España se está convirtiendo en un clima tropical porque los polos se están derritiendo. O sea, te estoy trayendo la verdad de la Biblia al tiempo que estás pidiendo. Si no te enteras, ya no es mi culpa. Pero claro, dijimos ayer, Teopoli, que estos juicios no guardan cronología. Es decir, no guardan un orden. No será los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas. No, sino que los primeros 4 juicios sí guardan orden. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa destruir el argumento del hombre.
¿Y cómo lo destruye? En el huerto del Edén, Dios le dice a Adán: crece, multiplícate y sojuzga la tierra, dándole 4 poderes. ¿Cuáles son los 4 poderes que le da? Le da el poder de la economía, el poder de la salud, el poder del dominio y el otro poder que está apuntado por ahí que no me acuerdo. Pero con estos 4 primeros juicios, la salud. ¿Ves? Como ahora me ha venido. Gracias, papayito, te amo. Ahora, ¿por qué con estos 4 primeros juicios, qué es lo que destruye Dios? Destruye el razonamiento humano. ¿Tocando el qué? Tocando la salud, tocando el gobierno, tocando la paz y tocando la economía del hombre. Amén. Ahora se van a desatar los otros 14 sellos que quedan. Es decir, en el 6º sello, lo que abre el Cordero de Dios son estos 14 sellos. Si pensáis que con esto que ya va a acontecer, os he predicado esto que os prediqué ayer, la gente va a cambiar, tengo que decirte que no. Pero tengo que deciros algo. Tengo que deciros que esto es solo el principio de dolores, tío Poli. Porque dividimos la semana número 70 de Daniel, ¿vale?, en 2 tiempos. Es decir, el tiempo de 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio en el cual el anticristo traerá una paz ficticia, pero otros 3 años y medio que vienen cargados de la ira de Dios. ¿Estáis preparados? Vamos con la primera trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo de fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. En esta primera trompeta déjame decirte que Dios traerá granizo, que caerá y devastará la vegetación, afectará a los árboles y a la hierba. Y tú dirás: bueno, gracias a Dios esto no tiene que ver conmigo. Pues déjame decirte algo, ¿vale? Déjame decirte que algo que tú apenas valoras, como puede ser la vegetación de la humanidad, genera algo llamado dióxido de carbono. Yo me enteré a través del COVID. ¿Qué es el dióxido de carbono? Es lo que a ti te permite respirar. Pero tú, si en cambio creas algo llamado monóxido de carbono, ¿y qué es el monóxido de carbono? Es lo que tú conoces hoy gracias al COVID como oxígeno malo. Es decir, cuando caiga el granizo de fuego y azufre en esta primera trompeta, ¿qué es lo que hará? Devastará la tercera parte de la vegetación. A las personas que se queden y que intenten jugar a ser cristianos bajo una imagen del culto, cuando esto sí quiero aclararlo, ¿vale? Lo dije ayer para los que estuvieron. Cuando yo hable así no estoy hablando a la iglesia de Kairos, ¿vale? Estoy hablando a la iglesia universal. O sea, quiero aclararlo para que a nadie le hagan daño mis palabras, porque fue algo que ayer especifiqué. Por favor, jovencitos, pasad, que esto os va a interesar. No, pasa, que esto te va a interesar, majo. ¿Por qué digo esto y hago esta aclaración? Para que entendáis que cuando yo me refiero a la iglesia o los cultos, estoy hablando de la iglesia universal. Es decir, la iglesia a nivel global, a nivel del mundo. No Kairos, ¿vale? ¿Qué es lo que sucederá? Se devastará la tercera parte de la vegetación. ¿Y qué es lo que provocará? Lo primero que provocará para los seres humanos es falta de oxígeno. Te costará respirar. Pero lo segundo que afectará esta primera trompeta es al alimento de los animales. Porque hay animales de los cuales tú te alimentas que se alimentan de la vegetación. Por lo cual habrá millones de muertes sobre los animales. ¿Y qué causará esto? Causará que no tengas para comer. Pero ¿qué es lo que sucederá? Que las personas ricas que tengan ganado y que tengan la capacidad, Ramón, de sustentar este ganado, subirán los precios de tal manera que ya el grano de trigo por un denario no nos valdrá para nada. Es decir, subirán los precios, se dispararán los precios de los alimentos. Y por lo cual, ¿qué traerá esta primera trompeta? Traerá una devastación, no solamente en la vegetación, no solamente en los animales del campo, sino también devastará la economía a nivel global. Traerá un caos horroroso. Pero déjame decirte algo. Dirás, bueno, no pasa nada. Yo soy carnívoro, me gusta la carne. Y bueno, hasta cierto punto se creará oxígeno porque habrá ciertas plantas, ya que dice que destruirá una tercera parte. Vale, te compro el argumento. Puedo cambiarme a comer pescado y puedo hacerme ahora pescador y alimentarme de la pesca.
porque el pescado es bueno y es saludable. Está bien, te compro el argumento. Vamos a ver qué sucede en la segunda trompeta. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo de fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Si piensas alimentarte del pescado, pues déjame decirte algo. Esta segunda trompeta está hablando de un meteorito que caerá sobre uno de los mares. Caerá hasta tal magnitud que déjame decirte que la bomba de Hiroshima causó aproximadamente 14 millones de muertos. Pues quiero decirte que este meteorito no tendrá ni un tercio ni un 1% de comparación con la bomba atómica de Hiroshima. De tal manera dice que caerá en el mar, que traerá devastación en el mar hasta tal punto que morirá una tercera parte de lo que tú conoces como vida marina. Es decir, las doradas y las lubinas al horno que conocemos con jamoncito serrano y con cebolla morirán. Pero déjame decirte algo. La tercera parte del mar se convertirá en sangre. ¿A causa de qué? A causa de tanto animal muerto. ¿Y esto qué quiere decir, Lolo? ¿En qué me afecta a mí en que el mar se convierta en sangre? Pues déjame decirte algo. Déjame decirte que te afectará porque la podredumbre a causa de tanta muerte y a causa del olor de la sangre traerá enfermedades, traerá pestes y contaminará la atmósfera. Si ya con la primera trompeta nos iba a costar respirar, imagínate con la segunda. Se disparará el precio del pescado, pero déjame decirte que tampoco habrá muchos medios para poder ir a pescar, porque dice la Biblia que la tercera parte de los barcos serán destruidas. Los pescadores dejarán de pescar, creará falta de empleo. En la primera trompeta afectará a todo lo que tiene que ver con la ganadería, con los animales, con el comercio terrenal. En esta segunda trompeta el Señor permite que caiga un meteorito en el mar. No solamente afectará a los peces, sino también afectará al empleo marítimo. ¿Te imaginas por un momento pelearte por media dorada? La sangre que se derramará a causa de estos animales contaminará la atmósfera. Pero bueno, dirá, bueno, no pasa nada. No hay ningún problema, todavía hay agua potable. ¿Es verdad? Es verdad que a lo mejor Dios se va a llevar la vegetación, es verdad que a lo mejor Dios se va a llevar la parte del mar, pero no pasa nada, tenemos ríos y embalses. Este segundo meteorito caerá en el mar. Vamos a ver lo que sucede en la tercera trompeta. Dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Déjame decirte que esta tercera trompeta, según los teólogos y los exegetas, va a ser un cometa que va a venir encendido y cargado lleno de gases de la atmósfera, pero vendrá con un veneno llamado ajenjo. Déjame decirte que es el ajenjo. Para los hombres, todos conocemos la absenta, ¿verdad? Vale. Yo, por desgracia, he vivido mucho el mundo de la noche y cuando trabajaba en las discotecas, yo he visto hombres de 2 metros y 140 kilos con un tapón de absenta llegar a desmayarse. Pues déjame decirte que en 2 litros de esta bebida llamada absenta, yo he estado mirando y hay solamente un 0,001% de ajenjo. Dice la Biblia que este cometa vendrá cargado de ajenjo. ¿Y qué es lo que pasará? Que el ajenjo es veneno, por lo cual se contaminará el agua dulce, se integrará en los pedazos y caerán por todas las aguas. ¿Y esto qué quiere traer? Quiere traer que el agua dulce será envenenada, no se podrá beber. O sea, ya no traerá solo hambre en la tierra, ya no solo Ramoncito se meterá con el mar, sino que el juicio de Dios traerá sequía al hombre. ¿Te imaginas por un momento algo tan sencillo como abrir un Manuel? No os salgáis, cariños míos. No os salgáis, sentaros aquí.
Hoy no permito que nadie se salga. Aquí, que os voy a apretar en las clavijas. Se os van a quitar las ganas de las cachipas. Es que no hay nada que los estados no se sepan. Escucha, la tercera parte de las aguas dulces será envenenada, por lo cual traerá sed. Algo sencillo como abrir un grifo y coger un vasico de agua y dejarla correr para que se enfríe, no se podrá hacer. Escucha, mira el privilegio que Dios te está dando de vivir en este tiempo. Quiero que valores el privilegio que Dios te está dando y te está permitiendo. Porque habrá gente con dolor de nuestro corazón que pasará por aquí. La iglesia no. Cerraré el mensaje porque tenéis unas caritas que si pudierais verlas desde aquí es hacer filmado. Pero cerraré el mensaje, Victoria, lo prometo, ¿vale? Escucha, la gente morirá de sed, los lagos y embalses de todo el mundo, una tercera parte serán contaminados. ¿Te imaginas por un momento la desesperación del hombre? Yo me acuerdo cuando estaba ingresado que no me permitían beber agua y te prometo, llorando no, porque verme llorar es muy difícil, pero con coraje le decía a él que mojara el agua en una gasa y que por favor la pasara por los labios. Me sentí por un momento como el rico de Lázaro. Que si mojara Lázaro los dedos. Y pues escúchame, imagínate por un momento a qué alto nivel se exportará el agua y cuánto costará beber. No te digo comprar una botella, te digo beber un sorbo. Pero claro, no pasa nada, tenemos el sol, la luna, nos queda todavía la luz, el día, las tinieblas, tenemos muchos valores en la tierra. Déjame decirte la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra y parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Déjame decirte que esta cuarta trompeta dañará las estrellas para que no haya luz en la tercera parte ni del día ni de noche. ¿Y qué provocará esto? Provocará un cambio drástico y una caída en las temperaturas. Todo aquello que conoces como clima tropical desaparecerá para convertirse en algo llamado tiempo polar. Por más capas que nos queramos poner, como las cebollas no podremos. Pasaremos un frío enorme. Pero no solamente esto, sino que el mundo será asumido en su tercera parte en una oscuridad caótica. ¿Te imaginas por un momento girarte, intentar ver la cara de tus seres queridos y será tal la tiniebla clavada en la oscuridad que no puedas distinguirlo? Yo la dejo ahí en el aire. Pero no solamente esto, sino que los patrones de la tierra cambiarán, llamado por algo cambio climático, y los mares dando lugar, ¿sabes a qué? Porque la luna y las estrellas no están colocadas por colocar, para simplemente decorar el firmamento. Déjame decirte que la luna y las estrellas es lo que controla lo que tú conoces como mareas. ¿Habéis entendido alguna vez eso de sube la marea, baja la marea? Vale, pues déjame decirte que esta cuarta trompeta tocará eso. ¿Y qué es lo que provocará? Pues se provocarán huracanes, tsunamis, inundaciones. Por favor, quiero que con tu mente te imagines solamente por un momento, solo por un momento. Quiero que entiendas algo, ¿vale? La iglesia no la va a pasar, pero solamente quiero por un momento que te imagines el tormento que llegarán a pasar las personas que estén allí. Cuando yo entendí esto, cogí dos cosas. Uno, el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Y dos, me hizo sentir un privilegiado, porque sin merecerlo, Dios me va a librar de la ira. Pero hay algo que me llama la atención. Dijimos que ayer en el sexto sello, cuando se abra, dije que era el principio de dolores, que era el principio de la tribulación. Y esto que estamos viviendo, o esto que estamos viendo, perdón, es la segunda parte de las 70 semanas de Daniel, es decir, la gran tribulación. Pero dije que hasta el sexto sello, lo que habíamos visto no era nada comparable con lo que venía. Os acabo de impartir la cuarta trompeta, es decir, el juicio número 10. ¿Os pensáis que esto es algo comparado con lo que viene ahora?
quiero que escuches un momento, ¿vale? Vais a escuchar con la palabra de Dios la queja de un ángel. ¿Qué juicio no vendrán? ¿Qué juicios no vendrán para que un ángel se compadezca de la humanidad? Mira lo que dice. Dice el número 13, de Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que mueran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Os he dado 4, hemos dicho que son 7 trompetas, faltan 3 y hay 3 ayes que dice este ángel. 3 quejas, hablando de los 3 juicios que quedan de las trompetas. ¿Qué clase de juicios vendrán ahora, estos 3 siguientes, para que un ángel tenga compasión de la maldad del hombre? Se me están pusiendo todos los pelos de punta. Dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado una orden diciendo que no los matasen, sino que los atormentasen como 5 meses. Y su tormento era el tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Atentos, y dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán por quererse morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro, y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de cabello de mujer, y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como las corazas de hierro, y el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros y caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión. Dios permitirá que el hombre tenga contacto humano, verídico y veraz con el diablo. Déjame que te lo traiga a este mundo para que entiendas este quinto juicio. Los teólogos y exegetas creen que esta estrella que va a caer está hablando de un ángel caído al cual Dios le dará las llaves y la autoridad del abismo. Porque escúchame bien, los demonios no tienen independencia. Los demonios dependen para hacer su voluntad de la voluntad de Dios. ¿A que no te lo crees? Los demonios están sujetos al Dios del cielo que te protege. Por eso no nos comen, porque Dios no lo permite. Pues aquí, en esta quinta trompeta, los va a dejar para que que ataquen a los hombres. Dice la Biblia que le dará una llave la cual abrirá el abismo. Este lugar es la cárcel en la que el demonio, que Jehová Dios lo reprenda en el milenio, será atado, ¿vale? Pero qué cantidad, hermanos, de demonios no saldrá del abismo, que dice la Biblia que eran como una plaga de langostas las cuales cubrieron el sol. Aproximadamente, ahora lo seguiremos leyendo, que se creen que habrá 200 millones de demonios que saldrán desde el abismo con la intención de torturar a humanidad. Escúchame bien, déjame decirte que tendrán poder para atacar a los hombres durante 5 meses. Pero no los matarán, los atacarán durante 5 meses.
les infligirán tal dolor y les infligirán tal daño, escúchame, que los hombres y las mujeres que se queden ansiarán la muerte, querrán suicidarse. Pero dice la Biblia que el espíritu de la muerte dormirá, que el espíritu de la muerte le tiene prohibido Dios durante estos 5 meses que dura este juicio, el que vaya a buscar a la gente que se suicide. ¿Te imaginas por un momento la angustia que se pasará? ¿Te imaginas por un momento el tormento que habrá en la humanidad que intenten quitarse la vida y que la muerte huya de ellos? ¿Te imaginas por un momento que la gente intente suicidarse a causa del dolor infligido por estos 200 millones de demonios y que la muerte no venga a buscarlo? Señor, quiero acabar con mi tormento, me voy a quitar la vida. Te tires de un quinto y escúchame, con las mismas te pongas de pie. Y permita a Dios que te siga atormentando durante 5 meses. ¡Ay! Tiene tela, juicio. Pero si crees que ha acabado, déjame hablarte del 6º sello. Dice, y el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de ellos diciendo, el 6º ángel tenía la trompeta, desatará 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados estos 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. 200 millones de diablos. Pero vendrán capitaneados por alguien. Vendrán capitaneados por la Biblia por el príncipe de los demonios. El príncipe del abismo, hemos leído que se llama Apolión. ¿Sabes qué significa su nombre en griego? Significa el destructor. Claro, durante 5 meses Celia la muerte ha estado retenida. Pero en esta 6ª trompeta, la muerte será desatada y vendrá con más sed que nunca. Déjame decirte que lo que está diciendo aquí esta 6ª trompeta del Apocalipsis capítulo 9 verso 12 es que se desatarán a los 4 ángeles caídos que están atados en el río Éufrates, que ninguna fuerza satánica sabemos que puede actuar por su propia voluntad, cierto, pero este viaje Dios le dará la voluntad para que estos 4 ángeles caídos estén capitaneados juntamente con Apolión y estos 200 millones de demonios con la intención de matar a la tercera parte de la humanidad. Ahora sí vendrá la muerte y se llevará una tercera parte. ¿Sabes qué quiere decir una tercera parte? Yo he estado investigando y somos 8 billones de personas en la Tierra. Te lo voy a redondear a 10 billones de personas. Una tercera parte de esos 10 billones de personas está hablando de aproximadamente 3 billones de muertes. Sin contaros las muertes que ya han acontecido en los primeros juicios de Dios. ¿Os imagináis por un momento? El que no se muera de hambre se morirá de sed, el que no se muera de sed se morirá por falta de alimentos, el que no se muera por falta de alimentos se morirá por enfermedades, el que no se muera por enfermedades se morirá por suicidios. Imagínate el caos que se desatará en estos juicios. Pues déjame decirte que en estos 2 juicios que hemos visto, solamente el número 5 y el número 6 de estas trompetas, morirá más de la mitad de la población. Si ya hasta aquí habían muerto 3 millones de personas, cuando se desate la 6ª trompeta, morirá más de la mitad, es decir, más de 4 millones de personas. Pero imagínate por un momento, solo por un momento, todos hemos vivido un gran terror en el COVID, en la pandemia. Hemos visto cómo cadáveres se han ido amontonando. Pues imagínate a 200 millones de demonios teniendo la potestad de que causen muerte. Las calles estarán rodeadas por cuerpos. Pues déjame decirte algo. Déjame decirte que la ira de Dios es justa. Claro, ahora lo estás viendo y dirás, no, es un Dios cruel. No. Déjame decirte que estos juicios Dios los ejecuta con la intención de que el hombre se arrepienta. Pero tengo que decirte algo que no digo yo, que dice la Biblia y que lo voy a demostrar. La maldad del hombre está tan engendrada en nuestro interior
que aun viviendo esto, quedarán a hacer guerra contra Dios y no se arrepentirán. Dice la trompeta número 7. Dice: y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros diciendo: te damos gracias, Señor Todopoderoso, que eres el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Escucha, si piensas que Dios es cruel, escucha lo que viene ahora. Dice: y se airaron las naciones de la tierra. Tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darles el galardón a tus siervos los profetas, los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y a los que has de destruir en la tierra y destruyen la tierra. Esto es el viva. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca y de su pacto se veían en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Las naciones se airarán en contra de Dios. Déjame decirte que el sexto sello caerá sobre la tierra en base de relámpagos y de truenos, y que las naciones, al ver esta séptima trompeta sonar, se unirán con una sola intención: hacer guerra en contra de Dios. Ahora te lo voy a traer a la Biblia, más conocido como el Armagedón. Pero esta séptima trompeta desatará algo. Desatará los 7 juicios que quedan. Porque si piensas que ha terminado, todavía no ha terminado esto, Dice Apocalipsis 16: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Este juicio solamente caerán aquellas personas que estaban selladas, aquellas personas que tienen la marca de la bestia. ¿Vale? ¿Y qué es lo que traerá? Déjame deciros que caerá sobre ellos úlceras, tormento físico sin alivio, un dolor insoportable, y el hedor que echarán estas personas será de tal magnitud que no se pueda ni respirar a su lado. Si ya de por sí costaba respirar, imagínate, más de la mitad de la población que queda viva será sellada por el anticristo. Tendrán la marca de la bestia, y esta copa primera caerá sobre ellos, causándoles úlceras, dolor sin alivio, quebranto, pero solamente el olor de podredumbre que echará. Qué lástima de los que se queden. No se sabe ni dónde se esconderán. La segunda. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Este es muy parecido al otro juicio, es decir, los pocos animales que queden vivos en el mar morirán, es decir, los peces y las playas se cubrirán de los cuerpos de los animales que mueran. ¿Te imaginas por un momento respirar en esa atmósfera? Con la podredumbre de las heridas de la primera copa, ahora hay que juntarle el olor y la podredumbre de los animales. Pero la sangre se corromperá. La sangre, cuando no fluye, entra en un estado de descomposición, más conocido como coagulación de la sangre. Hermanos, yo por desgracia, para mí, he vivido un cuadro traumático. Yo vi como mi hermano pequeño perdía 3,5 litros de sangre. Estuvimos en urgencias 5 días sin aparecer por la casa. La sangre era de tal magnitud que se llenó prácticamente un palmo de la bañera. Eso lo he vivido yo en mis carnes. Hermanos, a los 5 días no había quien entrara a la casa a causa del olor de la sangre corrompida. Creo que todos hemos pasado por aquí, y cuando los bichitos se mueren abajo en el sótano, lo notamos por el olor. Pues no es comparanza el olor que se va a vivir en aquel tiempo.
La tercera copa. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Pero mira el detalle ahora. Dice, y oí a un ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras, el que eres y el que has de venir, el santo, porque ha juzgado estas cosas. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merece. ¿Qué quiere decir este tercer juicio? Perdón, esta tercera copa. ¿Os acordáis, para la gente que no vinimos ayer, que en el quinto sello se celebrará en el cielo y que Juan veía a los mártires pedir venganza por la sangre derramada a causa de escuchar la palabra de Dios, de predicarla y de aceptarla? Pues este juicio caerá sobre aquellos que infligieron el dolor a aquellas personas y a aquellos mártires de la tribulación. ¿Y qué es lo que acontecerá? Que este juicio, esta copa, caerá sobre los ríos. ¿A causa de qué? A causa de los santos que clamaban venganza en el cielo. Por eso dice la Biblia, mía es la venganza. Cuando alguien haga algo en contra tuya, escucha, no le desees el mal. Solamente pide una cosa, que cuando haya de caer la ira de Dios sobre su vida, caiga con misericordia. Porque los pelos ahora mismo los tengo de punta. Porque tengo que decirte algo. Viendo la ira de Dios, no se la deseo ni a aquellas personas que me deseen mal. Pero ¿sabes qué acontecerá? Que esta tercera copa devastará todos los ecosistemas. Todo aquello que conoces como mundo tranquilo, todos aquellos animales como conoces, animales carnívoros, vegetarianos, todo eso será devastado en esta tercera copa. Por lo cual traerá mucha más hambre, mucha más muerte y mucha más angustia. Causará sequías y desestabilidad. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que el único líquido para beber será la sangre. Y dice la Biblia que a ellos, aquellos que causaron la muerte de los mártires, les dará a beber sangre. La cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Hermanos, qué maldad tenemos la humanidad, perdonadme que lo diga así. Es que de verdad que se me está haciendo el estómago un nudo solamente y lo estoy predicando. Que después de casi 14 juicios, la humanidad no se arrepienta. Y que después de este juicio que viene y de este casi penúltimo juicio, tengan el valor de blasfemar en contra de Dios en vez de arrepentirse, demuestra que el ser humano es malo por naturaleza. Da mejor hacer lo malo que hacer lo bueno. ¿Y qué traerá esta copa? Traerá un cambio drástico en las temperaturas. ¿Por qué? Porque hemos visto que viviremos casi en una época con mucho frío, por decirlo de alguna forma o llamarla una época glacial. Pues ahora va a ser todo lo contrario. Dice la Biblia que esta copa será derramada sobre el sol y lo que traerá con esto es un aumento drástico en las temperaturas. Hasta tal punto que dice la Biblia que los hombres se quemarán. Y todavía no han llegado ni al infierno. ¿Te imaginas por un momento la gente que se quede, que viva esta copa, ver cómo se queman vivos? ¿Pero qué traerá esto? Traerá el calentamiento global que nosotros llamamos. Será tan drástico que los polos se derretirán por completo, trayendo ¿qué? Trayendo inundaciones a la tierra. ¿Te imaginas por un momento el no poder? ¿Me dejan que sea libre? Yo cuando voy al campo y la hierba está recién cortada, cuando voy al pueblo, yo soy de la capital, pero no sé por qué, me siento como una viña de allí de la Roda, porque parezco más de pueblo que... Yo me descalzo, hermanos, y me gusta andar descalzo por la hierba recién cortada. Por un momento no tener la sensación de que los pies toquen tierra. El agua anegará la tierra, pero la Biblia dice que no volverá a ser destruida con un diluvio, por lo cual la tierra no será destruida con el diluvio, pero sí se anegará la tierra. O sea, todo lo que conoces como parte estable se anegará. Tendremos que huir, mejor dicho, nosotros no, tendrán que huir a las montañas, a las partes más altas de la tierra. ¿Por qué? Por el aumento de las aguas.
La quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían para causarse dolor en la lengua. Antes hemos visto que toda la tierra se iba en pos de la bestia y le adoraban. Hermanos, ¿qué maldad tendrá el hombre que después de todos estos juicios seguirán adorando a la bestia? Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que no viendo creyeron. Amén. Porque el medio que te lleva a la salvación es la fe. Amén. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se espera. Tú no has visto a Dios, pero estás convencido de que sí. ¿Y qué es lo que traerá? Traerá más tinieblas aún, pero dice la Biblia que esta gente se morderá la lengua con la intención de infligirse más dolor. ¿Qué maldad tendrá el hombre? Que con ánimo de vengarse de Dios, ellos mismos infligirán dolor. Pues déjame decirte la sexta copa. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus demoníacos que hacen señales y que van a los reyes de la tierra de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esta sexta trompeta? Hay una profecía que ya se está cumpliendo, y es que el río Éufrates tiene que secarse. ¿Por qué tiene que secarse? Para que todos, digamos que si esto es Israel, el río Éufrates lo rodea, desembocando en el mar. ¿Y qué es lo que sucede? Que actúa de frontera con Israel. Cuando se sequen, facilitará el camino para que las ciudades de alrededor hagan guerra en contra del pueblo de Israel. Para que sea más fácil pasar en seco, con tanques, con helicópteros, con soldados, ¿Lo entienden? En vez de llevarle estos juicios al arrepentimiento, lo que va a llevar esta clase de juicios es a esta sexta trompeta, la cual es la guerra del Armagedón. El hombre que da a hacer guerra en contra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es necesario que Dios ejecute juicios? Porque la maldad del hombre no cesa. El hecho de que se seque permitirá el avance sin dificultad de los grandes enemigos de Israel y las naciones como Asiria, Babilonia o el imperio medo-persa. Sin duda, Satanás, con su gran capacidad para el engaño, no tendrá dificultades para convencer a los reyes de la tierra. La realidad es que estos han quedado desprotegidos ante el mismo Satanás en el mismo momento que rechazaron a Dios. Por eso, déjame leerte un texto que se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 8. Estamos a punto de acabar, ¿me aguantáis 2 minutos más? Amén. Dice, y entonces se manifestará que el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No sé si has entendido el texto, ¿vale? Está hablando de la facilidad que tiene Satanás para engañar a la gente. Creo que todavía hay mucha gente convencida por el diablo. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Este último sello
va a producir relámpagos y a través de esto se producirá un terremoto tan fuerte que dice la Biblia, lo describe como que no ha habido otro jamás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las pocas placas tectónicas de la Tierra que mantenían el globo terráqueo a nivel serán destruidas. Te costará hasta mantener el equilibrio. Pero aquí terminan los 21 juicios de Dios y viene seguido por otro, el cual no voy a dar de momento, que es el juicio del gran trono blanco, que es cuando Dios venga, cuando vengan con él sus santos. Yo ahí había dado un amén, pero dejadlo, para gobernar en la tierra. Y tú dirás, Lolo, ¿con qué mal sabor de boca me dejas? Quiero que entiendas el privilegio que tienes. Quiero que entiendas el honor que Dios te ha concedido. Quiero que te convenzcas de que es tiempo de no jugar a ser cristianos. Que cuando veas a alguien en un mal, le reprendas con amor y con cariño para que baje al culto. Y ahora te lo voy a decir con la Biblia. Y voy a destruir una herejía. Porque para mí es una herejía. Hay gente que cree que la iglesia pasará a la gran tribulación. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. La tribulación, hermanos, es llamado el tiempo de angustia para Jacob. ¿Y esto qué quiere decir, Lolo? Quiere decir que Jacob es del pueblo de Israel y está hablando que estos juicios caerán sobre el Israel incrédulo, ya que nunca es llamado el tiempo de Dios para la iglesia, cumpliendo algo que dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ay, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob. ¿Te das cuenta? Está hablando que la ira de Dios caerá sobre el pueblo de Israel, pero no habla de la iglesia. Déjame decirte algo que dice Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cómo tu pueblo? Yo soy pueblo, no. Para aquellos que dicen, está hablando Daniel sobre el pueblo de los hebreos. Es decir, que la ira de Dios caerá sobre el pueblo de Israel y sobre aquellos que no han aceptado la verdad. No está hablando de la iglesia, por lo cual la iglesia no vivirá la gran tribulación. Déjame decirte algo. Dice el número 4, el periodo de la tribulación es llamado en la Biblia el día de la ira. Pues déjame decirte algo que está escrito en Sofonías capítulo 1, versículo 15. Dice el día de la ira, el día de la angustia, el día del aprieto, el día del alboroto, el día del asolamiento, el día de la tiniebla, el día de la oscuridad, el día nublado y el día del entenebrecimiento. Sin embargo, la Biblia dice algo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 para la iglesia de Cairo y para la iglesia universal. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque no os ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros que nos recibisteis y como os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos y nos libra de la ira venidera. Escrito está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para reunirnos con Él en el aire. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora